Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque sea solo su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces, la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Del Evangelio según San Marcos, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a esta forocápsula que el día de hoy trata sobre las reliquias. Anteriormente pues les había cambiado de nombre, era cápsula sorpresa, pero ahora lo estamos manejando de una forma distinta, de esta forma en que pues sea un poco más atractivo tal vez el tema, ¿no? Para que la gente empiece a conocer. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las reliquias precisamente. Entonces bienvenidos y comenzamos. Bien. ¿Qué es una reliquia? Vamos a comenzar por ello, pero vamos a retomar lo que hablábamos al principio acerca de este pasaje del Evangelio en donde nos habla de esa mujer que confió ciegamente en lo que estaba viendo, en lo que sus ojos veían, que el mismo Jesús era el Hijo de Dios. Entonces ella creía que con solo tocar su manto, con eso se iba a curar. Y así fue, y el mismo Jesús dijo, ¿no? Tu fe te ha salvado. Esta es una reliquia. Desde ahí comenzamos con este aspecto. La Iglesia Católica ha sido muy atacada, sobre todo por los protestantes, porque siempre han dicho que somos unos idólatras, ¿no? Y en ocasiones hasta han comentado que eso de las reliquias en qué parte de la Biblia viene. Pues sí, efectivamente, sí viene, y tan es así que en el pasaje de Jesús con la hemorroísa, pues ahí sucede esta situación de las reliquias. Bien, pero vámonos al sentido etimológico. Reliquia significa fragmento o remanente de una cosa. Dentro de la Iglesia Católica podemos llamarles que son los objetos físicos que tienen una asociación directa con los santos o con nuestro Señor. ¿Quién de nosotros no tiene una foto de algún familiar muy querido que haya muerto, alguna ropa, algún libro que uno atesore grandemente por el hecho de pertenecer a alguien a quien queríamos mucho? Lo mismo sucede con las reliquias.
Ujú. También hay otra reliquia de las más conocidas que vienen igualmente en que es la Verónica, cuando se acerca a enjugar el rostro de Jesús, en donde deja plasmado precisamente su rostro, ¿no? Su santa faz. Esta también es una reliquia, de las reliquias más importantes de la cristiandad. Acordémonos, estas reliquias que como quedamos es algo que queremos mucho de una persona, que nos hace recordarla, pues primero que nada, las más importantes, pues son las que vienen de nuestro Señor Jesús. Todas aquellas que estuvieron ligadas desde su nacimiento hasta su pasión y muerte. Tan es así que han sido hasta robadas en algunas ocasiones estas reliquias por la gran importancia que tiene tanto para nuestra fe como para acabar con nuestra fe. Las reliquias en los textos bíblicos. Si no fue suficiente con los dos pasajes que acabamos de comentar, también en el Antiguo Testamento, así como en los Hechos de los Apóstoles y en el Nuevo Testamento, se habla precisamente de las reliquias. Vamos hacia los Hechos de los Apóstoles, en donde decía: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o mandiles que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El otro que nos habla es el libro de los Reyes, donde dice: murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año vinieron unas bandas moabitas al país. Mientras unos israelitas sepultaban a un hombre, vieron una banda y arrojaron al muerto en el sepulcro de Eliseo. Y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Entonces aquí nos damos cuenta que tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento nos habla de esa importancia que tienen las reliquias. En el primero nos habla de San Pablo, ¿no? Que simplemente el que él haya tocado un pañuelo con eso, pues era un gran tesoro y era intercesor ante Dios para obrar curaciones, porque no perdamos de vista eso. Las reliquias de los santos no quiere decir que ellas sean como cosa de superstición, de que si tenemos alguna reliquia de un determinado santo nos va a ir bien, o si tenemos una reliquia, con eso nos vamos a sanar y el que nos está sanando es el santo. No perdamos de vista que estas reliquias nos recuerdan al santo que quiso imitar o imitó la vida de Jesús, y realmente el que hace ese milagro es el mismo Dios, ¿no? El mismo Dios, el mismo Jesús, que a través de la intercesión de los santos nos da esa enseñanza, pero no perdamos de vista eso, ¿no? Vámonos para empezar con esto de las reliquias hacia las catacumbas de Roma. Las catacumbas de Roma, recordemos un poquito de historia. Los únicos que tenían derecho a ser sepultados en algunos sitios de Roma pues eran los emperadores o gente cercana, pero ellos tenían la costumbre de incinerar los cuerpos, algunos otros sí eran sepultados. Entonces pues los judíos y algunos personas paganas de otras religiones no estaban de acuerdo con esta incineración. Entonces lo que empezaron a hacer es, bueno, nosotros no podemos hacerlo en el centro de Roma, pero vamos a hacerlo a las afueras. Entonces empezaron a cavar en el piso estas catacumbas, que las iban haciendo más profundas conforme iban teniendo más muertos, ¿no? Más necesidad de sepultar a su gente. Lo que hacían era en las paredes abrir pues fosas. Una vez que tenían a la persona que había muerto, ya sea por martirio o ya sea por enfermedad, pues lo que hacían era envolverla en una sábana, la colocaban en el interior de la fosa y encima de ello le colocaban una placa de mármol en donde escribían su nombre. Aparte de que escribían su nombre, en ocasiones
le ponían alguna iconografía, algún dibujo que dignificara a esa persona, si es que había muerto por martirio o no. Entonces, ahí, en el caso de los martirizados, pues colocaban unas letras en latín que significaban martirio, o una palma, el dibujo de una palma para significar esto, que eran martirizados. Posteriormente, para sellar esta fosa, lo que hacían era colocar una plasta de barro para sellarlo herméticamente y que no sucediera saqueos, cosa que pues realmente sí empezó a suceder. Desde el año 2 después de Cristo hasta el año 5 fueron enterrados alrededor de 400,000, 500,000 personas en estas catacumbas. Estas catacumbas, pues obviamente son kilómetros y kilómetros de laberintos. Dicen que realmente serían como unos laberintos que se están a las afueras de Roma. Estos cuerpos fueron saqueados en el siglo VIII. En el siglo VIII, pues había dos tipos de saqueos. Uno, pues por desgracia, de los mismos católicos o los mismos cristianos que decían, bueno, es que aquí hay un mártir, entonces hay que sacarlo y empezar a distribuir sus reliquias, porque esas reliquias, ahí es donde empieza el problema. Algunos de ellos decían, estas reliquias nos recuerdan el martirio que sufrió el santo. Un ejemplo, ¿no? Santa Filomena. No, pues nos recuerda el martirio de Santa Filomena, de Santa Cecilia, y empezaban a atesorarlas, pero había otras personas que empezaron a verla como una especie de negocio. Dijeron, bueno, ya encontramos las reliquias, vamos a empezar a venderlas, aunque sea por partes, y de esa forma pues nos entra algo de dinero. Y por otro lado, pues también había gente malintencionada que lo utilizaba como superstición, así de, ay, quieres curarte, estás enfermo, bueno, agarra un hueso de Santa Cecilia o de San Hipólito y llévatela y con eso te vas a curar. Entonces empezaron a ver estos saqueos, aunados sobre todo a lo de los musulmanes. Los musulmanes iban con la intención de destruir estos cuerpos que para ellos eran de personas infieles y también destruir todo lo que significaba el cristianismo. Entonces había una serie de acontecimientos ahí extraños que empezaron a despedazar todos estos restos de los mártires y de algunos papas. Hay precisamente una catacumba que le llaman así, catacumba de los papas, en donde hay enterrados alrededor de 6 o 8 papas, ¿no? Entonces, ya una vez que empezó a suceder esto, pues ya ahí tuvo la iglesia que poner pues un alto. Empezó a decir, oigan, ¿saben qué? Pues vamos a empezar a hacer unos cuerpos relicarios. Estos cuerpos relicarios ya los habíamos visto la vez pasada en Cuerpos Incorruptos, donde lo que hacían era hacer una imagen muy similar al santo en cuanto a tamaño natural y todo esto, y en su interior colocaban a veces la osamenta completa, a veces solo fragmentos del santo, para evitar que se lo siguieran profanando. Entonces llegaban los saqueadores y pues ya no encontraban nada, iban a las iglesias y encontraban una imagen y decían, bueno, es una imagen de yeso, una imagen de cera, no nos sirve de nada, y se iban. Y fue como empezaron a evitar que sucedieran estos saqueos. Pero ahí es donde también en algunas diócesis empezaron a decir que pues era necesario que para construir unos templos se tuviera bajo el altar una reliquia, como es el caso de la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo Extramuros, allá en Roma. Ahí se encuentran precisamente bajo el altar los restos de ambos santos, ¿no? Ahora vámonos hacia la división en cuanto a las reliquias. Tenemos 3 grados especiales. El primero es estas conocidas como reliquias de primer grado, y se trata precisamente del cuerpo del santo, ya sea que sea un pedazo de cabello, un diente,
un hueso, el cuerpo completo, un órgano. Esto es una reliquia de primer grado. A su vez, se dividen en insignes. Son aquellas que por su tamaño o importancia revelan especial consideración. Puede ser el cuerpo completo del santo, la cabeza, como es el caso de, está la cabeza de María Magdalena, la tienen también en una urna. Puede ser la cabeza, puede ser un brazo, el lugar a donde fue martirizado, un órgano completo. Esta es una reliquia de primer grado insigne. El segundo subdivisión son las reliquias notables. Las reliquias notables son aquellas que por su tamaño se distinguen, pero no son completas. Puede ser a lo mejor un dedo, la mano, a lo mejor nada más un diente. Eso es una reliquia notable. Por otro lado están las minúsculas, exiguas o no insignes. Estas se tratan de pequeños fragmentos óseos, o sea, serían como pequeñas astillitas del cuerpo. Esas son en cuanto a las minúsculas. Y esas, pues sí se utilizan, se protegen adentro de relicarios, de urnas especiales. Ahora vamos hacia las reliquias de segundo grado. Estas reliquias de segundo grado se trata de todo aquello que fue tocado o usado por el santo, susceptibles de veneración, como puede ser su ropa o aquello que estuvo en contacto físico con él. Puede ser algún libro, algún rosario, algún relicario, sus ornamentos, si era sacerdote, sus ornamentos con los que celebraba y demás. En este caso, pues estamos viendo una imagen que pertenece a la ropa a San Maximiliano Kolbe. Entonces, esta es una reliquia de segundo grado. A su vez, se subdividen en susceptibles de veneración. Estas son sin uso litúrgico, son objetos que por su tamaño o cualidad no pueden colocarse en los altares. Por ejemplo, el hábito de San Maximiliano Kolbe, pues no lo pueden colocar en el altar porque primero es grande y pues no amerita el estar ahí, ¿no? Entonces, este tipo de objetos se ponen en museos o se colocan en acervos o en archivos especiales del lugar donde se encuentra el santo. En este caso un ejemplo que les pongo es aquí en la Ciudad de México, en el Museo del Padre Pro, pues ahí se encuentran todos los disfraces que él utilizaba para escapar y esconderse y seguir pues ejerciendo su ministerio. Y estos obviamente no los pueden tener dentro de la parroquia porque son muy grandes, pero sí están en el museo y se les da dignificación y el respeto que debe de ser, ¿no? Entonces esos son los que no tienen uso litúrgico. Después nos vamos hacia las reliquias de tercer grado. Estas reliquias de tercer grado son todos aquellos objetos que fueron tocados por los de primero o los de segundo. Estos normalmente son solo para veneración particular. No pueden estar dentro de un altar, ni mucho menos. Estos son objetos solamente que para uno significan algo. Por ejemplo, aquí tenemos es como una cruz, me imagino que de un rosario o de una cadena, que fue tocada a su vez por una reliquia de primer grado, que en este caso fue un hueso de Santo Tomás de Aquino. Entonces esa es una reliquia de tercer grado, pero esa normalmente sí la pueden tener los laicos, las podemos tener los laicos, pero ahorita ya hay una legislación dentro de la iglesia donde ya no, porque ahí va una situación. Como les había comentado, llegó un momento en donde empezaron a dividirse tanto los cuerpos de los santos, que la verdad se empezaron a falsificar y se empezó a contrabandear o traficar con ellos.
Por ejemplo, varias parroquias argumentaban tener la cabeza de San Juan el Bautista. Acordémonos que él fue, pues le cortaron su cabeza, fue degollado. Entonces, han revisado, y si juntaran todas las parroquias en donde dicen que tienen a la cabeza de Juan el Bautista, estamos hablando de que hay 24 cabezas. Ajá. En cuanto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, fue dividida en tantas astillitas, que dicen que también, si nosotros juntáramos todas las parroquias que dicen tener una astilla de la Santa Cruz, pues saldrían alrededor de 3 o 4 cruces. Es ahí donde empezó esa falsificación de objetos sagrados, de reliquias sobre todo, y también se empezó a dar el contrabando, que era, bueno, yo tengo, por ejemplo, reliquia de tercer grado, que fue tocado esa cruz por un hueso de Santo Tomás de Aquino. La voy a subastar o la voy a poner a venta en redes sociales, en Mercado Libre. Voy a subirla. Esta reliquia es de tercer grado y fue tocada por un hueso de Santo Tomás de Aquino. Ofrézcanme. Entonces empezaron a vender de esa forma las reliquias, y por esa razón pues sí, la iglesia tuvo que poner un alto. De hecho, de los primeros altos que puso fue en el Concilio de Letrán en el año de 1215. Se publicó un texto donde sí se refirió a estos abusos, en donde empezaron a decir que quedaba prohibida la venta, la veneración pública, sin antes ser aprobadas por la autoridad del Papa. Esto lo derivó a un rechazo de las reliquias. Empezaron a deshacerse de las reliquias porque decían, bueno, si ahorita nos están diciendo las autoridades eclesiásticas que pues no debemos de venerarlas y que no está prohibido y esto y lo otro, pues vamos a deshacernos de ellas, y se empezaron a deshacer de ellas. Entonces ahí, en el año de 1563, viene otro concilio, el Concilio de Trento. En otra vez vuelven a decir la Santa Sede, oigan, no, a ver, entiendan, se les debe de dar respeto a la reliquia, se les debe de dar esa veneración que debe de ser a los santos como intercesores. Los sacerdotes deben de fomentar ese amor a los santos a través de esta veneración a las reliquias. Además de que les deben de enseñar a sus feligreses que no son objetos mágicos y solo Jesucristo salva, para evitar supersticiones en cuanto a que tuvieran las reliquias. Bueno, este fue en el año 1563, y en el año de 1593 el Papa Clemente VIII instituyó un congreso para las indulgencias. El Papa Clemente IX posteriormente lo convirtió en la Sagrada Congregación para las Indulgencias y de las Reliquias, cuya función era evaluar y examinar la autenticidad de estas reliquias para evitar los abusos. Y esto fue lo que generó el que estuvieran pirateando y exagerando en fragmentar todos los cuerpos de los santos. Entonces ahí empezaron a decir, bueno, si tú me estás diciendo que tienes la cabeza de Juan el Bautista y resulta que hay 24 parroquias que me dicen que también, a ver, entonces ya hay una comisión de la iglesia que se va a encargar de ir a checar cada una de estas reliquias para verificar si son auténticas o no. Ahí se emite un acta, digamos, de autenticidad, de hecho se llama auténtica. Esta acta de auténtica o autenticidad contiene de dónde procede la reliquia, a quién se le fue entregada, en qué año fue entregada y cuáles son las características de la misma. Esto para evitar el que estuviera generándose la existencia de multiplicidad de reliquias, ¿no? En el Concilio Vaticano II se recogió un poco sobre, en la Constitución sobre la liturgia,
Sacrosanctum Concilium acerca de esta importancia que tienen las reliquias para veneración. Y el Papa San Juan Pablo II, en el año de 1983, habla sobre un nuevo código de derecho canónico en donde fomenta el culto de los santos, las imágenes sagradas y las reliquias. Pero vuelve a repetir que está prohibido vender las reliquias y se debe asegurar su autenticidad para impedir el excesivo fraccionamiento. Además, se les debe advertir a los fieles para que no caigan en la manía de coleccionar reliquias, porque hay quien empezó le decían, oye, mira, este es pues el plato donde comió Juan Diego, y no, pues sí, es una reliquia, y la empezaban a atesorar, pero sin saber si era cierto o no. Entonces, por esa razón, pues sí, tuvieron que empezarse a hacer este tipo de reglas, ¿no? Habíamos hablado de ello, los relicarios. Estos relicarios son una especie de urnas en donde se colocan los restos de los santos. Pero también un relicario que nosotros conocemos muy bien, y sobre todo si vamos a una hora santa o adoración, pues es precisamente la custodia. Esta custodia pues es en donde se alberga la reliquia, porque también es una reliquia, es un fragmento del cuerpo y de la sangre de Cristo en algunas ocasiones, y se coloca dentro de esta custodia. Por esa razón, también es un relicario. Cuerpo relicario, eso ya habíamos comentado, que fue la forma en que pues los obispos evitaron que se estuvieran fraccionando los cuerpos de los santos, introduciéndolos en figuras de cera, para poder determinar qué parte del hueso del santo y verificar su autenticidad. Es necesario un conjunto de personas, un conjunto interdisciplinario de diferentes profesiones. Entre ellas pues están los antropólogos forenses, antropólogos físicos, antropólogos históricos, los historiadores, algunos químicos y demás, que son llamados precisamente para la restauración de estas imágenes o cuerpo relicario o cuerpo reliquia. Entonces, antes de proceder a hacerle ese arreglito a la imagen, tienen que hacerle un estudio. Por eso el restaurador de arte dice, a ver, yo no puedo llegar y restaurar esta imagen si yo no sé si aquí adentro hay unos huesos. Entonces, primero se van al archivo del lugar donde se encuentre, del templo donde se encuentre, buscan el acta de auténtica. En esta acta de auténtica pues buscan que realmente esté avalada por la Santa Sede. Ya una vez que determinen la procedencia, el año y todo, proceden a hacerle una radiografía digital, que es la que vemos aquí. Esta radiografía digital lo que permite es ver en dónde se encuentran pedazos de metal, en dónde se encuentran restos óseos y cuál es la parte que solamente se trata de la figura de cera. En este caso, pues aquí tienen a San Vicente Niño. Es una de las imágenes que están en catedral, que ahorita vamos a platicar de ello. Y este aparatito es con el que hacen esta radiografía digital para verificar a dónde se encuentran las partes. Esto ya le ayuda al restaurador de arte para saber hasta dónde tocar y hasta dónde ya no se puede meter. Y también para conocer cuáles son los materiales utilizados para hacer esta imagen y hacer la restauración con los materiales iguales o similares a los que se usaron. Y ahorita sí vamos a hablar de las reliquias de catedral. Las reliquias de catedral son alrededor de 200 o 250. Como ya les comentaba anteriormente, hubo una época en donde se requería para construir un templo el que tuviera una reliquia. Obviamente aquí en México pues en esos momentos pues no teníamos nosotros todavía un santo hasta San Felipe de Jesús, pero
se tenían que trasladar las reliquias desde Europa hacia México. Entonces la catedral las empezó a colocar en una capilla que es conocida como la Capilla del Santo Entierro o de las Reliquias. También tiene otro nombre como Capilla de los Santos. Entonces, en estos lugares que nosotros vemos aquí unas pinturas, tanto el 1 como el 2 de noviembre retiran cuidadosamente estas pinturas y atrás de ellos se encuentran restos de los santos. Ajá. Aquí tenemos un cuerpo relicario. Aquí mismo también está cubierto por una pintura. Aquí ya lo retiran para que sean expuestos, ¿no? Y pues con eso terminamos el día de hoy nuestra plática sobre las reliquias. Espero que haya sido pues de interés para ustedes y sobre todo que estemos en esa comunión con los santos, que recordemos que los santos son personas como nosotros que buscaron esa santidad siguiendo la vida hacia Jesús o igual que Jesús, esa vida de humildad, de entrega a Dios y de oración que los hicieron ser lo que ahora son y que hay que respetar, hay que venerar las imágenes, hay que venerar estas reliquias, esos fragmentos sin importar el tamaño. No querramos ver un cuerpo completo como es en el caso de Santa Bernadette Soubirous, el caso de el beato Sebastián de Aparicio. No, si encontramos un pequeño fragmento, por más diminuto que sea, debemos de darnos cuenta que ahí eso nos va a recordar al santo, su vida, la intercesión que puede generar por nosotros hacia Dios. Eso es lo importante, no el tamaño de la reliquia, ni tampoco lo veamos, como bien nos dicen, como superstición, como algo mágico. No, recordemos que el milagro real lo hace Dios, es el único que puede hacerlo. Por otro lado, pues también estemos atentos a no caer en eso de ser coleccionistas de reliquias, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de eso. Y bueno, ya para ir cerrando, pues vamos. Bueno, antes de pasar al cierre final y de la invitación al rezo del Santo Vía Crucis, pues agradecerle a Dios nuestro Señor que nos ha permitido el poder conocer un poco más este tema y conocer un poco más también de lo que nos enseña la Iglesia, de la historia misma. Creo que es importante para que pues podamos sacar el mayor provecho a estos objetos sagrados y no caer en supersticiones, no dejarnos engañar tampoco por las personas que piensan que por tener una reliquia pues ya estamos desplazando a Dios, estamos desplazando el lugar que merece, y en realidad pues al contrario, nos estamos acercando más a Él porque una reliquia, independientemente de su grado, pues debe su importancia a la unión, a la fe, a la entrega y al sacrificio que tuvo la persona para con Dios nuestro Señor a través de aceptar también la enseñanza de la Iglesia Católica. Agradecerle también a Aurora que pues nos haya explicado este tema. Pues créanme que es un esfuerzo muy grande que hace también para poder investigar, para poder ordenar ahí las diapositivas, buscar las imágenes, darle pues esa forma de explicarlo lo más entendible posible. Y me estaba acordando ahorita, a ver si Auro nos puede comentar algo al respecto, de una reliquia que pocos saben de su existencia, y se los comento porque en algún momento pues Dios me regaló la oportunidad de ser guía de la Basílica de Guadalupe, guía voluntario, y solo así me enteré que en la Basílica de Guadalupe, sobre el altar, en el ambón donde se proclama la palabra, hay un fragmento
no recuerdo si es del ataúd del Padre Pro o de una prenda de su ropa, pero tenemos una reliquia de segundo grado, en este caso, si me equivoco, aquí me corrige Aurora, pero tendríamos una reliquia de segundo grado del Padre Pro en el ambón de la Basílica de Guadalupe. Y es algo súper relevante porque se trata de uno de los mártires cristeros que pues son ejemplo para que podamos nosotros vivir y defender la fe, pero pues por alguna razón no se da a conocer de una forma tan, bueno. pues, tan intensa o tan frecuente como debiera, ¿no? Sí, así es. Por desgracia, como les comentaba anteriormente, se pedía que todas las parroquias para su construcción pues tuvieran una reliquia de algún santo y se colocara en el altar. Con toda esta situación que se ha dado por el tráfico de reliquias, el que pues mucha gente le ha tomado como a modo de superstición o como magia, pues sí se dio el que a veces se oculte el que esté una reliquia dentro de las parroquias, pero como habíamos comentado, en Catedral Metropolitana, aquí en la Ciudad de México, tenemos alrededor de 250 reliquias. Efectivamente, en donde nos comenta Ale, en la Basílica de Guadalupe, así es, están estas reliquias del Padre Pro de segundo grado, y también desde hace unos años, 2-3 años, tenemos también una reliquia de primer grado de San José Sánchez del Río. Y no solo eso, la misma tilma de San Juan Diego es una reliquia de primer grado, porque ahí está plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Eso es en cuanto a ello. En la parroquia de la Sagrada Familia, pues ahí tenemos toda su osamenta del Padre Pro. Es una reliquia también de primer grado. Y no solo esa, en la entrada, no recuerdo de a qué santo pertenece, pero hay varias reliquias que están a la entrada pegadas en la pared de la Sagrada Familia, que la verdad, si uno no es curioso, a veces no se da cuenta de ello. Como el caso de la profesa, que en la profesa se encuentra también una reliquia de la astilla de la Santa Cruz, la Cruz de Cristo. Hablando de esto, todas las cosas relacionadas con Jesús, tanto de su infancia como de su pasión y muerte y su resurrección, desde la sábana santa, la santa cuna donde fue depositado su cuerpo cuando era bebé, el sepulcro, los clavos, sus vestiduras, la cruz, los flagelos, todo lo que estuvo en contacto con él son reliquias de primer grado. Él es el único santo, el santo de santos, que realmente pues ahí no se puede dividir en primero, ni en segundo, ni en tercer grado. Y además de ello, así sea el fragmento más diminuto, más microscópico de alguna de estas reliquias que pertenecieron o que estuvieron en contacto con él, tienen un valor inmenso porque fue tocado por la mayor divinidad. Sí, así es. Entonces, si ustedes tienen pues la dicha de tener de tener alguna reliquia de algún santo de nuestro Señor Jesús en alguna parroquia cercana a donde vivan, pues asistan, córranle, vayan y dense el tiempo para poder rezar frente a esa reliquia, que Dios les ayude a fortalecer más su fe a través de estos testimonios, de estos objetos que son importantes, estos objetos sagrados que son importantes para poder fortalecer y reafirmar nuestra fe, y teniendo cuidado primero de no caer en supersticiones, como ahora nos decía, de que toco la reliquia y ya me curé, ¿no? O la voy a cargar en la bolsa de mi pantalón y ya. Con eso me protege. Me va a ir bien y voy a tener mucha suerte. No, eso no es un amuleto, ¿sí? Es al contrario, es una forma de invitarnos a vivir lo que el santo vivió. Y por el otro lado, también podemos caer en el extremo de que despreciemos
estos objetos sagrados, despreciamos las reliquias, pensando que lo más importante es lo que pensemos, etcétera, pero pues si Dios, nuestro Señor, ha creado la materia física, es porque lo ha visto bien, lo ha visto como bueno. Y si estos objetos nos van a ayudar a acercarnos más a Él, pues tomémoslo. De otra manera estaríamos rayando en el gnosticismo, que es una filosofía antigua que despreciaba toda materia por considerarla impura, ¿no? Y el ejemplo más claro de que no toda la materia es mala, ni es impura, ni es un defecto de la creación, es que Dios se encarnó en un hombre, se encarnó en Jesucristo, que también tuvo un cuerpo humano, ¿no? Un cuerpo material. Sí. Y pues para cerrar, los que viven en la Ciudad de México, visiten la Sagrada Familia, la parroquia de la Sagrada Familia en la colonia Roma. Al lado está el Museo del Padre Pro, que tiene un chorro de objetos que él utilizó. son reliquias de segundo grado. Digamos que es un museo de reliquias, ¿no? Del Padre Pro. Es muy rico, muy interesante y van a salir fascinados. Entonces, para que estén atentos. Y también si alguien les quiere vender la reliquia del calzón de Juan Diego, pues también estén pendientes de eso, de que no nos creamos. Hay algunas reliquias bastante pues disparatadas, ¿no? Por ejemplo, bueno, sabemos que Dios es todopoderoso, pero bueno, encontré dentro de las investigaciones que alguien en alguna parroquia está el suspiro de San José. Lo atraparon, digamos, dentro de un frasco. Se supone que al morir San José, su último aliento lo atraparon en un frasco. Bueno, eso obviamente no está autentificado, no hay una certificación de autentificación. Ahí sí, pues se corre el riesgo de que sea o no y se pueda caer en veneración de algo que sea falso. Encontré también el huevo que puso el Espíritu Santo y que se convirtió en una paloma. Ajá. Entonces también hay que tener cuidado con este tipo de reliquias que pueden sonar demasiado disparatadas y que muchas veces tal vez no sean ciertas. Hay que investigar, hay que verificar esos certificados de autenticidad para saber si son reales o no. Y bueno, ya antes de ir a nuestro cierre, pues los invitamos este viernes 26 de febrero a las 8:30 de la noche a que nos acompañen al rezo del Santo Vía Crucis. Esta ocasión va a ser muy especial porque va a estar con nosotros Mario Rojas. Él es miembro del grupo Siempre Viva Producciones. Ya hemos trabajado con ellos pues de cerca. Quien guste, en nuestro canal de YouTube tenemos una transmisión que hicimos el año pasado precisamente de su presentación del Romancero de la Vía Dolorosa, que hicieron a puerta cerrada, y también tenemos una entrevista que le hicimos a él el año pasado. Entonces este viernes a las 8:30 no se lo pueden perder, va a estar con nosotros. De verdad no es porque queramos lanzarle ahí la pedrada, ni mucho menos, ni decir, ay, es porque lo conocemos, no. La verdad, desde que conocimos su trabajo, nos impactó la forma en que él transmite ese romancero de la Vía Dolorosa. Él, de verdad, es este maravilloso escrito por Fray Asinello en los años 60. Él lo transmite de una forma de verdad que nos transforma, que nos hace sentir emociones. Hay una estación en donde es de las últimas, donde le entregan el cuerpo a María de su hijo. Híjoles, cuando él lo dice, en las ocasiones en que lo presenciamos en vivo, wow, terminaron llorando muchas personas, o sea, se oían los sollozos y entre ellas yo, ¿no?
porque la verdad es un pasaje muy emotivo en muchas de estas partes. Entonces no se lo pueden perder el viernes, va a estar con nosotros. Es un gran regalo que nos va a dar. La verdad, él y su grupo, que es toda su familia, de verdad hacen una gran labor de evangelización, que mis respetos, y conozcámosla este viernes a las 8:30 de la noche. De verdad, no se lo pueden perder, es algo maravilloso. Y pues por último vamos a hacer esta oración a todos los santos. Esta oración es un poco larga, pero la verdad es muy bonita. De hecho, encontré que le escribió Gustavo Adolfo Becker, un escritor, pero la verdad se ocupa a todos los santos, ¿eh? Si le faltó alguno, pues ya fue demasiado, pero hagamos esta oración. Patriarcas, que fuiste la semilla del árbol de la fe en siglos remotos, al vencedor divino de la muerte, rogad por nosotros. Profetas, que rasgasteis, inspirados del porvenir, el velo misterioso, al que sacó la luz de las tinieblas, rogad por nosotros. Apóstoles, que echasteis en el mundo de la Iglesia el cimiento poderoso, al que es la verdad depositario, rogad por nosotros. Mártires, que ganasteis vuestra palma en la arena del circo, en sangre rojo, al que os dio fortaleza en los combates, rogad por nosotros. Vírgenes semejantes a azucenas, que el verano vistió de nieve y oro, al que es fuente de vida y hermosura, rogad por nosotros. Monjes, que de la vida en el combate pedisteis la paz al claustro silencioso, al que es iris de calma en las tormentas, rogad por nosotros. Doctores, cuyas palmas nos legaron de virtud y saber rico tesoro, al que es raudal de ciencia inextinguible, rogad por nosotros. Soldados del ejército de Cristo, santas y santos todos, rogad que perdone nuestras culpas aquel que vive y reina entre vosotros. Amén. Amén. Ahora sí, todo para Dios y gracias. Pero antes de eso, pues vamos a hacer nuestra oración a nuestra Virgen. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, nada más agradecerles a Eulogio Palma, a José Fernando Gómez, si no me equivoco, a Querétaro, a Alex Guzmán y a Francisca de Asís, que se nos acaba de unir, pero bueno, le queremos decir que se va a quedar grabado, ya pues estamos en el final, pero se queda grabado, y si no, búsquenos en YouTube y el día de mañana como mediodía ya estará grabado el programa también. Y pues apóyennos con suscribirse a nuestro programa, a nuestro canal, para que pues si les interesa y creen que sirve de algo la información que les damos, pues llegue a más gente. Y pues díganos qué es lo que quieren saber, qué es lo que quieren conocer, háganos propuestas. Acuérdense que Cineforo Católico, su intención es que haya una retroalimentación tanto de ustedes como de nosotros. Entonces, si nosotros podemos investigar un tema que a ustedes les interese, con mucho gusto lo desarrollamos y sin problema, pero la idea es que nosotros estemos en contacto con ustedes, que sea algo cercano, porque finalmente nosotros somos iguales. Nada más lo que intentamos es apoyar un poquito con lo que conozcamos o con lo que podemos saber, ¿no? Entonces, pues gracias, todo para Dios, y nos vemos el viernes. Buenas noches.